Mi madre nos abandonó en medio de la noche hace 16 años, ¿cómo pueden perdonarla? Mi historia es un poco larga y me disculpo por el muro de texto que viene. Ella y mi papá eran novios desde la secundaria y tuvieron un embarazo a una edad muy temprana, cuando ambos tenían 17 años. Me tuvieron un mes después de su baile de graduación y vivíamos en un lugar rural que no era lo suficientemente grande como para llamarse pueblo, pero sí más grande que una aldea promedio. En fin, después de graduarse se adaptaron a la vida de granjeros y tuvieron a mi hermano 7 años después. Ella se fue cuando mi hermano apenas tenía un mes y medio. Hasta el día de hoy puedo recordar despertarme para alistarme para la escuela y encontrar a mi papá en el suelo, arrodillado y llorando, con uno de mis cuadernos en las manos. Yo era una niña en ese momento y verlo así acurrucado, también me hizo llorar. Fue entonces cuando mi papá logró recuperar el control de sus emociones y se levantó para recogerme. Ella, con tanta prisa por irse, literalmente tomó un cuaderno de mi mochila y escribió sus excusas a medias para explicar por qué nos abandonaba, que nunca había querido tener hijos, que no debió haberse embarazado, que las cosas debían haber sido diferentes y que aquel lugar le estaba asfixiando, como si le apretara el cuello, necesitaba escapar. Y que el segundo hijo, mi hermano, había sido el último eslabón, la carga final que no le permitía respirar. Descubrí lo que había escrito en ese cuaderno aproximadamente un año después, cuando lo encontré en los cajones. Se fue llevándose el camión y, aproximadamente un mes después, alguien nos lo entregó sin decir una palabra. Solo apareció un hombre y dijo, aquí está su camión. Después, mi papá fue un desastre, no se ocupaba de la granja, dejó de comer y empezó a beber. Creo que lo que finalmente lo hizo volver a levantarse fue que yo dejé de ir a la escuela para cuidar a mi hermano, mientras mi tía, la hermana de ella, y su esposo le decían cosas que lo ayudaron a salir de ese estado. Pero podías ver que había estado triste durante muchísimos años y, incluso después de una década, se cerraba por completo cuando se acercaba la fecha en que ella se fue o sus aniversarios. Éramos nosotros, mi papá y yo, quienes cuidábamos a mi hermano. Yo volvía de la escuela, lavaba los platos de lo que quedaba de nuestro desayuno y me encargaba de mi hermano. Con los años, poco a poco, me fui convirtiendo en la mujer de la casa, como se dice. Cocinaba, lavaba los platos y cuidaba a mi hermano después de la escuela, mientras mi papá pasaba casi todas las horas que estaba despierto intentando manejar la granja. No éramos los más ricos, pero con un adulto deprimido y 2 niños pequeños, obteníamos más de lo que necesitábamos y hasta ahorrábamos un poco para el fondo universitario de mi hermano. Mi papá insistía en que yo también debía tener uno para mí, pero estaba pasando demasiado tiempo ocupándome de la casa y de la granja como para concentrarme realmente en mis estudios. Y, si tengo que ser honesta, amaba la granja, los animales y cuidar de mi hermano. En fin, hace casi un año, ella volvió para visitar a su familia, a mi tía y también a nosotros. Aparentemente, estaba planeando volver a establecerse aquí de forma permanente. Sabíamos que había pasado varios años trabajando como modelo y eso la llevó a formar parte del equipo de algún tipo de revista, gracias a que mi tía seguía llamándola de vez en cuando. Intentó llamarnos un par de veces también, pero yo me negué a hablar con ella, y creo que incluso le daba vergüenza pedirle que hablara con mi hermano. Bueno, cuando regresó, aparentemente ya tenía suficiente dinero para volver aquí con una casa nueva y algo de tierra. Después de unos días de estar por aquí, intentó contactarnos otra vez cuando ella y mi papá se encontraron en el centro del pueblo. Mi papá dice que le habló de mi opinión sobre ella, pero ella insistió. Al parecer, me lo debía a mí, y yo le contesté, bueno. Me lo guardo, por decirlo de la mejor manera, con algunos comentarios adicionales de paso. Intentó ponerse emocional, arrepentida con mi papá, llorando y todo, pero no le creí. Más bien, deseaba que no hubiera regresado para molestarnos y que se hubiera quedado en su vida de ciudad grande, donde podía respirar, y nos dejara en paz. Mi hermano no estaba en ese momento porque estaba en su primer año de universidad. Entró mediante inscripción anticipada, gracias a que es un genio adorable, que es. Yo sabía que mi papá todavía estaba enamorado de ella. Antes intenté arreglarle algunas citas, pero no pasó nada. Ese verano, ellos comenzaron a salir otra vez, para mi disgusto y para alegría de mi hermano. Mi papá la invitó a cenar cuando mi hermano regresó de sus vacaciones de verano y tuvimos una cena familiar. Yo quería advertirle a mi hermano sobre ella, pero, al ver su entusiasmo, no pude romperle el corazón. Así que me quedé tranquila y solo hablé cuando me hablaban. Mi papá había guardado aquel cuaderno durante más de una década, pero yo decidí quemarlo cuando cumplí 19 años. Mi papá y yo tuvimos una pelea bastante grande porque decía que yo no tenía derecho a hacerlo, pero le dije que era mejor destruirlo antes de que mi hermano lo encontrara por accidente y leyera lo que su madre pensaba, que él había sido una carga que no la dejaba respirar. Después de eso, aceptó. Ahora, cada vez que la veo en nuestra casa hablando con mi hermano, que la admira como si finalmente se hubiera cumplido su deseo, me acuerdo de lo que ella escribió, de la rabia y el resentimiento que siento por dentro. Se está convirtiendo en esa carga que no me deja respirar. Hoy mi hermano habló conmigo sobre lo fría que estaba con ella y se molestó aún más cuando dijo, ¿por qué no tendría que estar feliz? Por fin tengo una mamá, nosotros por fin tenemos una mamá. Yo grité de vuelta, yo era tu madre, no esa persona, y yo no tengo una mamá. Hice que mi hermano saliera corriendo de la casa llorando, y verlo así también me hizo llorar mientras mi papá intentaba mediar entre los dos, pero no pudo. El punto es que no puedo decirle que la odio porque ella nos rechazó, a sus propios hijos, y eso le dolería todavía más. Y el hecho de que abandonara al bebé más lindo, el más inocente, de ojos azul cielo, cuando se suponía que tenía que ser su madre, todavía me duele. Yo tenía 7 años cuando le canté y le cambié los pañales por primera vez, mientras mi tía me mostraba cómo hacerlo, y yo no le guardaba rencor. Lo amé como un hermano y lo amé como ella se suponía que debía amarlo. Y esos pequeños comentarios que la gente hace sobre ella y sobre mí ahora que volvió son como sal en la herida por lo parecidos que somos. Incluso mi hermano comentó una vez lo mucho que nos parecemos, que sonreímos igual y que seguramente ella se veía como yo cuando lo tuvo. Me costó muchísimo no reaccionar mal. Sé que ser tan amarga y tan fría va a alejar a mi hermano, y sé que debería parar si quiero conservar este momento de tranquilidad, aunque la causa sea ella, pero no puedo evitarlo.
Lo peor es que, desde que ella regresó, no es esa persona cruel que nos dejó. Nunca elevó la voz cuando yo le reclamaba cosas cuando mi hermano no estaba cerca, ni cuando le pedía que nos dejara en paz. Incluso cuando le pregunté si me estaba evitando porque yo ni siquiera debería haber nacido, como si estuviera intentando corregir un error evitándome, no reaccionó mal. Una vez le dije, ¿alguna vez piensa en esa carga cuando mi hermano la abraza? Ella solo se quedó inmóvil, como si la hubieran golpeado. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero solo pidió perdón y ni siquiera intentó defenderse. Ni siquiera puedo disfrutar de hacerla sentir mal, no se defiende, no contraataca. No es el monstruo que yo había imaginado. O, al menos, no lo es ahora. Y lo peor de hoy, me hizo sentir un resentimiento y un cansancio tan grandes que fue como si ya no tuviera fuerzas para sentir nada. Ahora sí entiendo el resentimiento. De verdad solo soy como ella, resentida con mi hermano por perdonarla y llamarla su mamá, cuando yo lo crié mientras teníamos a un papá deprimido en casa y yo todavía era una niña. O el hecho de que mi papá la haya aceptado de vuelta tan rápido hace que la vea como alguien sin voluntad, hasta el punto de cuestionar el respeto que le tengo. También siento resentimiento porque me quedé aquí en la granja y no fui a la universidad. Ellos también hicieron que me adelantara un grado antes de que mi madre nos dejara. En la universidad habría encontrado una nueva perspectiva de la vida que me hiciera más parecida a mi hermano o a mi papá y que me hiciera feliz en lugar de sentirme resentida. He desahogado bastante y lo siento. También les agradezco, porque creo que me ayudó a liberar un poco de todo esto. Entonces mi pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora? Intercambio entre OP y Constancia Corleone mencionado en la actualización. Constancia Corleone. Busca el término parentificación. Todos tus sentimientos son válidos y comprensibles. Lo que te pasó fue horrible y muy doloroso. Como madre de 2 hijos, con edades muy cercanas a las tuyas y a la de tu hermano cuando tu mamá se fue, yo también me he sentido abrumada. Sí. Nunca lo he dicho y nunca actuaría de esa manera, pero me ha pasado. No puedo juzgar a tu mamá, pero sí sé esto, nada de esto es culpa tuya. Eres una persona amorosa y buena, y tienes derecho a estar muy enojada y herida. OP. Gracias. Busqué qué es la parentificación. Supongo que soy un ejemplo bastante claro de eso, ¿no? Sé que la crianza y las responsabilidades pueden ser agobiantes. Yo lo viví en carne propia desde muy pequeña. Dijiste que no puedes juzgarla, pero ¿puedes responderme esto? Ojalá nunca, pero si un día tuvieras que abandonar a tus hijos porque ya no pudieras más, ¿cuáles serían tus últimas palabras sobre ellos? ¿Serían los amo y lo siento o serían nunca debió haber nacido para la hija y él es una carga que no me deja respirar para el hijo recién nacido? Podría entenderlo primero. Tal vez no me gustaría, pero sí podría entenderlo. Ella era una niña cuando me tuvo. Puede que yo haya tenido que crecer rápido, pero sé cómo eran mis compañeros. Eran niños de su edad y ella se enfrentó a la maternidad. Pero las palabras que nos dejó sobre nosotros estaban llenas de resentimiento. Nunca escribió que nos amaba en ese mensaje, solo que éramos una carga para ella. O sea, no es eso lo que significa ser padre o madre. Cuidar de tu hijo y acompañarlo hasta que pueda mantenerse por sí mismo. Constancia Corleone, tienes razón. Cuidar de tus hijos y acompañarlos hasta que puedan mantenerse por sí solos es parte de lo que significa ser padre o madre, pero no necesitas que yo te lo diga. Tú has estado criando durante mucho tiempo. La única situación en la que yo dejaría a mis hijos sería si supiera que me estoy muriendo y tuviera tiempo de escribir una nota que dijera esto. Mis amores, nací para amarlos. Nací para ser su mamá y tenerlos ha sido la alegría y el privilegio de mi vida. Donde sea que esté, tengan por seguro que ningún poder en la tierra o en el cielo puede alejarme de ustedes, y que donde quiera que estén ustedes, yo estaré ahí. Piensen en mí y yo estaré con ustedes. Para siempre, mamá. Y tu madre debería haber escrito algo así, OP, pero hay algo muy roto en lo más profundo de ella. OP, me sacaste algunas lágrimas al leer esas palabras. Ella me mira cuando yo no estoy prestando atención y aparta la vista cuando nuestros ojos se encuentran. A veces solo quisiera que dijera algo así para poder desmoronarme llorando y que ella me abrazara como antes, susurrándome, te amo y ya estoy aquí. Lo siento, y entonces por fin podría soltar todo esto. OP, en respuesta a otro comentarista, en serio, aunque ella supiera cómo hacer eso, no sé si tendría la respuesta que darle, o si siquiera debería hacerlo. Hay una parte de mí que quisiera dejarlo atrás, pero también hay otra que dice, ¿y ahora por qué? ¿Qué pasó? ¿Se irá otra vez? ¿Está aquí porque nunca pudo encontrar una felicidad real? ¿Está aquí porque ya no soportó la culpa? Está aquí porque quería estar aquí desde hace tanto tiempo, pero no tuvo el valor. ¿Estaría aquí si hubiera encontrado aquello que estaba buscando, aquello por lo que se fue de nosotros? Pensó en el hijo que dejó llorando por una irritación causada por el pañal, mientras su hermana todavía no podía limpiarlo adecuadamente durante el cambio, mientras ella estaba en alguna de esas fiestas de modelos. Puedo seguir y seguir, y hasta el hecho de escribir estas cosas reemplazó cualquier sentimiento idealizado que hubiera surgido por mi publicación emocional anterior. Hay muchas cosas que quiero saber, pero al mismo tiempo, incluso querer saber sobre su vida me hace sentir incómoda. Solo quiero volver a la normalidad, a como era todo antes de que regresara, pero no puedo. Y gracias por responder a tantas de mis publicaciones y tratar de darme un poco de paz mental en este estado emocional. Supongo que ahora voy a dormir unas horas porque me siento completamente agotada. Constancia Corleone, ¿se irá otra vez? Quizás. ¿Alguna vez va a estar ahí para ti de la manera en que tú necesitas que esté? Probablemente no. No solo se fue una vez. Cada día se despertó y decidió no volver con sus hijos. Una y otra vez. Eligió estar lejos día tras día durante muchos años. Sabía cuándo era tu cumpleaños, Navidad o tu graduación, pero se quedó fuera una y otra vez. Actualización. No sé si son las hormonas del posparto o no, pero tuve a mi tercer hijo hace 3 semanas y he estado pensando en mi publicación de hace años y en la gente que respondió.
Validaron mis sentimientos e incluso compartieron sus propias experiencias difíciles para ayudarme a llevar la carga. Solo quería compartir mi historia con ustedes. Esa noche me fui para quedarme en casa de mi tía. Un par de días después, mi mamá vino a verme. Por primera vez, no fue evasiva. Me miró de frente, habló con honestidad y dijo que se sentía indigna de la alegría que ahora sentía. Me prometió que, si su presencia se volvía demasiado difícil, no volvería a visitar la granja. Me dijo que esta era mi casa, más que la de cualquier otra persona. Luego dijo, con los ojos llenos de lágrimas, que no importaba qué camino eligiera, ni qué decisiones tomara en la vida, incluso si la odiaba, ella siempre iba a amarme y estar ahí para mí. Escucharla decir eso hizo que algo dentro de mí se ablandara. Creo que la perdoné ese día, aunque no me permití admitirlo. Regresé a casa ese mismo día. Por fin dejé de poner excusas y acepté la propuesta de mi novio. Bueno, esa es una historia bastante larga. Nos casamos y mi papá se fue a vivir con mi mamá, dejándome la granja y su camión. Ahora tengo 3 hijos y todavía me cuesta creer que pude tener 3 embarazos en 5 años. Después de mi primer embarazo, mi papá y mi mamá comenzaron a quedarse por aquí para ayudar. La situación se fue haciendo menos extraña y poco a poco me fui acostumbrando a su presencia. El cambio real ocurrió después de que llevé a mi primer hijo a casa. Estaba acostada en mi cama, susurrándole que nunca lo iba a dejar y que él siempre iba a tenerme. La vi mirándome desde la puerta, llorando en silencio. Y, por fin, algo dentro de mí se rindió. Lloré durante 1 hora mientras ella me abrazaba. Ni siquiera recuerdo mucho de lo que dijimos, pero al final, se sintió como sentarse por fin después de un día largo y agotador. Cuando era niña le extrañaba muchísimo, pero siempre sentía vergüenza por eso. Esta vez no sentí vergüenza. Hasta ese momento, ella siempre era ella cuando hablaba con ella y ella cuando hablaba de ella, pero después de eso, no fue incómodo ni forzado volver a llamarla mamá. No sé por qué ni cómo, pero de alguna manera así fue como volví a llamarla. Ahora es una abuelita consentidora, intentando revivir los momentos que se perdió con mi hermano mientras me ayuda con mis hijos. Nunca le conté a mi hermano lo que ella dejó escrito en mi cuaderno. Me di cuenta de que, si ella realmente se arrepentía, no tenía sentido revelarlo, más allá de hacerle daño, y no quería lastimarlo por algo que no estaba bajo su control. Para todos los que validaron mis sentimientos hace 6 años, gracias. Todavía pienso que mi yo más joven estaría enojado, pero yo le diría lo mismo que mamá me dijo a mí, que, pase lo que pase y sea cual sea el camino que elija, yo la voy a amar igual y voy a estar ahí para ella. Estoy feliz con mi decisión ahora. Intenté mantener esto lo más corto posible. Muchísimas gracias. Esos meses previos a la publicación, especialmente, esos días hasta que mi mamá vino a visitarme a casa de mi tía fueron tiempos muy difíciles para mí. Sus mensajes me ayudaron más de lo que puedo expresar con palabras, especialmente tú, /Constancia Corleone. Gracias y manténganse a salvo.